Hola amigos, hoy le traigo unas historias de unos Iscripotera en tema de gasolinerías. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy de Veracruz, pero vivo en Poza Rica desde hace 35 años. Les narro un avistamiento de ovnis en 1966. Yo tenía 13 años y era una aventura. El caminar desde donde está hoy la unidad deportiva hasta la Plaza Jalisco en aquel entonces recién inaugurada ahí, estaba un expendio de refrescos jarrita por 25 centavos, mostrabas el refresco y había una carreta jalada por un caballo y te llevaba y traía hasta el estadio a Tamaulipas. Bien recuerdo, era domingo y el regreso por el Boulevard López Mateos un poco antes de llegar al IMSS o casi frente, donde hoy está una gasolinera. Se escuchó ruidos como truenos en el cielo sobre nuestras cabezas. 4 ovnis gigantescos y con luces rojas se mantenían sin mover a los lados. Estaba a poca altura de nuestras cabezas. Había unas casitas pequeñas, al parecer de puros maestros, y los cristales de esas casas retumbaban como si fueran a explotar. Yo iba con 5 vecinos más, todos aterrados, los vecinos fuera de sus casas viendo y escuchando el estruendo. De repente levantaron el vuelo de los ovnis y se perdieron en la nada. Era un poco menos de las 9 de la noche, repito, yo tenía 13 años y todavía no consumía ninguna sustancia que me alterara la percepción de la realidad. Llegamos a la casa bien asustados. Al día siguiente, los diarios confirmaban la presencia de ovnis en Tampico. Los que viven cerca de la playa dijeron haber visto que sumergió frente a la refinería. Ahora ser la versión de que por eso no llegan ciclones, porque hay una estación extraterrestre. Lo que les comparto es serio y real. Ojalá no piensen que se me oxidó el cerebro o perder credibilidad. Con todos ustedes, mis amigos, lo que les comparto pueden confirmarlo a través del periódico El Sol y El Mundo. Gracias por escucharme. Mi nombre es Alejandra, yo trabajé en una gasolinera Pemex en el turno de la noche. Solo se quedó 2 empleados durante toda la jornada nocturna, y cuando me tocaba a mí cubrir ese turno, siempre me ponían con un señor que se la pasaba ingiriendo bebidas alcohólicas la mayor parte del tiempo. A este le decíamos Don Geras. Era un señor ya entrado de edad, pero muy amable a pesar de su estado etílico en el que siempre se encontraba, así que cuando nos invitaban a tomar con ellos era normal que siempre íbamos. El chico, que era el encargado del turno, cerraba e invitaba a las cervezas o sacaba el pomo y nosotros poníamos los conos en las bombas para no tener que atender y que pareciera que estaba fuera de servicio. Una noche de esas tantas a mí me andaban dando ganas de hacer del baño, pero un carro se había estacionado fuera de los baños de la gasolinera y Don Jaras, todo borracho, me dijo: no, Chinita, no te vayas a salir, puede ser peligroso y ahorita no estoy al 100 para cuidarte, mejor ve al baño de aquí de la tienda. Y uno de los de la tienda me dijo: vente amiga, yo te acompaño, te espero afuera del baño. Y ya nos fuimos a lo que era como su bodega. Yo entré y después de un ratito mi amigo me decía: Chinita, ya sal porfa. Pero sonaba asustado, total que ya salí y él se le veía preocupado y me dice: vi alguien escondido atrás de esa tarima. Yo creí que me estaba mintiendo para jugarme una broma o algo así para asustarme, pero de la nada nos lanzaron un desarmador muy fuerte y los dos salimos pálidos. Hasta la borrachera se me terminó bajando también. En otra ocasión fue cuando eran las 2 de la madrugada y Don Geras estaba tomando alcohol como era común en el frente a la oficina Y. Yo le dije: voy a atrapar el baño y lo voy a cerrar, y ya lo abrimos a las 5:30 antes de que llegue el otro turno. Y Don Geras me dijo que sí, que yo limpiara el de mujeres y el de hombres. El chiste es que me metí y cerré la puerta con seguro. Estaba muy concentrada en lo mío, trapeando el baño, cuando en el último cubículo del baño se escuchaba como si alguien botara una pelota. Por supuesto que me asusté, y cuando me iba a salir abrieron la última puerta soltándola como las ventanas de hasta arriba daban al otevellado atrás. Lo primero que pensé fue que se había metido a alguien. Salí pálida y Don Geras se metió a ver si no había alguien adentro, pero no estaba completamente solo el baño. Una más con mi incondicional amigo Don Geras. Es que un día me sentía muy mal, estaba enferma del estómago, pero si no iba a Don Geras lo
Iban a poner con una señora que no le caía muy bien, él me rogó para que no faltara y hasta me dijo quédate dormida en la oficina, no le digo a nadie, te despierto media hora antes de que llegue el otro turno pero no faltes. Yo le tomé la palabra y llegué directamente a la oficina y acosté mi cabeza en el escritorio, como eso de las 4 de la madrugada me paré a vomitar solo que no sé por qué me fui a los baños que estaban atrás de la oficina donde estaban nuestros vestidores, siendo que para esos tenía que caminar más y pasar por un pasillo. El chiste es que fui hacia allá y me apagaron las luces y se escuchaba a alguien caminando. Cuando tuve el valor de salir juro que en la oscuridad vi alguien parado, pero me salí rápido, le conté a don Geras y él siempre me creía, porque a él también ya lo habían asustado muchas veces. La última vez fue igual de noche, pero con otro compañero, ya que don Jess estaba de vacaciones, este era con don Pedro. Estábamos en la madrugada, sentados afuera de la oficina, estábamos platicando los de chicos de la tienda no estaban esa vez, hasta nosotros nos habíamos despedido de ellos. Ese día de la nada yo volteo y veo un niño y le digo don Pedro ya vio y apunté hacia el niño, este se escondió y me contestó don Pedro siempre que me toca de noche lo veo, es normal, varios empleados lo han visto y se puso a contarme sus experiencias. Mi hermano trabaja en una gasolinera Pemex en la ciudad de León, Guanajuato, en el centro, justamente para ser precisos en esta ocasión le tocó el turno nocturno, eran como las 3 de la madrugada, había un indigente, el que ya conocían, que iba frecuentemente a utilizar los baños de ahí. Dice mi hermano que la indigente entró al baño como siempre lo hacía, más no le tomaron importancia y después de unos minutos se escuchó un grito desgarrador desde dentro del baño. Él y otro compañero, que eran los que normalmente estaban, voltearon y vieron como una niña extraña salió corriendo del baño. Se asustaron porque corrió por todo el boulevard y pensaron que la podrían atropellar los carros que transitaban. Seguido de esto sale el indigente también corriendo. Pretendieron alcanzar a la niña porque pensaron que el indigente le había hecho alguna maldad dentro de los baños, pero de repente se dieron cuenta de la situación y pensaron que hace una niña a las 3 de la madrugada sola en el baño de la gasolinera y reaccionaron que el grito que se escuchó no era de la niña sino del indigente en cuestión. Aportando más a la historia, siempre tronaban las puertas y detenía los laques y se abrían y se cerraban sin explicación alguna. Antes de continuar, tómate un momento para dejar tu like y suscribirte, con eso me podrías ayudar bastante. Mi padre trabaja en una gasolinera. Recuerdo que en octubre del año pasado mi hermana menor se enfermó muy grave y mi madre sospechaba que quizás alguien estaba haciéndole brujería a mi hermana, ya que se enfermó de la nada. Un día antes nos comentó que había un perro que lo miraba en la noche en el trabajo en dicha gasolinera. No le prestó atención hasta después. Una noche fue a trabajar después de haber llevado a mi mamá y a mi hermana al hospital. Era alrededor de las 3 de la madrugada y todo estaba oscuro y solo, así que mi papá decidió ir a dormir en su camioneta cuando de la nada sintió un golpe en la caja de atrás de la camioneta y cuando se despertó vio el perro mirándolo fijamente, tomó foto y nos la mostró. Al día siguiente llegó a las 6 de la madrugada y dejó su camioneta fuera y de nuevo vio al perro, simplemente lo corrió. De ahí le hicieron una limpia a mí, Germen, y no volvimos a saber nada de ese perro y mi hermana ya se pudo recuperar. Tal vez ese perro era el que le estaba haciendo la brujería. Justo atrás de mi casa pegada está el monte y ahí pusieron una gasolinera vivo espaldas de una carretera muy transitada y dicen los de la gasolinera que a veces se escucha la llorona y sí, una vez yo la escuché cuando estaba embarazada, fue la única vez. Se siente horrible mientras escuchas su lamento, sientes como si el tiempo se detuviera un tiempo. También la escuchaban por un Oxxo que está en medio de la colonia. Mi mamá me contó que a la vecina de al lado ya había perdido la vida a una de sus hijas y cuando yo la escuché acababa de nacer otro niño que tú, y me recordó que mi abuelita me dijo que antes la llorona se llevaba a los bebés, que cuando la escucharon el siguiente día se enteraban que un bebé se perdió o falleció de una forma inexplicable, o bueno, al menos eso me contaba mi abuelita. Ella vivía en Durango y antes había casas grandísimas y su papá cuidaba una y ahí vivían, y como ves hacía mucho calor, se dormían arriba en el techo y siempre lo escuchaban. Me contó que una vez así escuchó
La Llorona cuando ya estaba amaneciendo, pero la mamá despertó casi de inmediato que ya no sintió su bebé con ella, salió la mamá gritando buscando a su bebé, al final lo encontraron arriba. En el techo lo alcanzaron a tomar antes de que la Llorona se lo llevara. Cuando recién comenzaba lo de la pandemia estaba lo del toque de queda y los despachadores de gasolina nos pidieron que por favor ya no entendiéramos a nadie después de las 10, pero pues las calles estaban silenciosas ya que no había gente por esa misma razón del toque de queda. Entonces estaba ya recién empezando el Día de Muertos y pues en mi pueblo acostumbran o tienen la creencia que a partir de las 10 de la noche o más tarde ya nadie debe de salir si no te puedes topar con un grupo de gente con velas. Bueno, mi compañero me dijo que él dormiría primero porque estaba algo cansado. Yo le dije que estaba bien, que no pasaba nada. Recuerdo que me recosté en el piso de mi estación despachadora como si varios niños me hablaran donde estaban los tanques. Me levanté de golpe, volteé y no había absolutamente nadie. Mi compañero estaba profundamente dormido y escuchaba cómo venían corriendo jugando los niños. Recuerdo que empecé a rezar ya que a esas alturas tenía miedo porque me hablaron por mi nombre y pues por el susto me quedé sentado en la oficina. Cuando dio la hora para dormir yo no le dije nada a mi compañero, solo fui a dormir. Me encerré en el baño de damas. Cuando desperté mi compañero estaba aprovechando a desayunar y me dijo que no me lo vas a creer, pero como las 3 de la madrugada escuché unos viejitos hablando y riéndose atrás del cuarto de máquinas y volteé, pero no encontré a nadie. La parte de ahí no tiene alumbrado ni nada, es un terreno abandonado, un lote baldío, y ya yo le conté lo que me había sucedido y me dijo que me cree porque no es la primera vez que alguien le dice algo así por el estilo. Yo trabajé ahí por 2 años y era común escuchar ruidos extraños, ver sombras y hasta incluso las puertas se abrían sin explicación. Algunas veces historias realmente aterradoras, desde sucesos paranormales hasta avistamientos espaciales. Realmente la oscuridad y soledad de una gasolinera de noche puede ser bastante adora. Si llegas hasta acá, escribe la palabra Llorona para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte y dejar tu like para que la comunidad siga creciendo. Trabajar en un lugar alejado a muchos kilómetros del pueblo, de la ciudad, es un poco tétrico, pues encuentras con cada cosa extraña o tus compañeros te cuentas han sucesos paranormales o inusuales. ¿Qué les tocó pasar en el turno nocturno? Me llamo Sebastián, tengo 23 años y esto que les voy a contar a continuación me sucedió a mí y a otros 2 compañeros del turno. La siguiente historia tiene lugar en una gasolinera en medio de la nada en el estado de Puebla. Antes solo éramos 2 despachadores en el turno, mi compañero, el cual ya era un señor de unos 55 años de edad aproximadamente, y una compañera de unos 22, y pues en ese entonces yo tenía 19 años. Yo normalmente le daba preferencia a mis compañeros para que duerman primero, esto con la finalidad de que yo hacía mis depósitos y mi corte manual, pues aprovechaba y me quedaba viendo series y películas o comiendo chucherías para pasar el rato. Entonces ese día mi compañera no se durmió temprano y nos pusimos a platicar nuestras cosas personales. Ya sabes, éramos de la edad, así que teníamos ciertas cosas en común. Todo esto mientras comíamos pains con café. Esa noche en particular se sentía un frío diferente, se sentó un ambiente pesado y helado. Entonces entre plática y plática escuchamos como si alguien le bajó la palanca de la taza del baño, a lo cual yo le pregunté a mi compañera que por qué no le había cobrado el acceso al baño, ya que cuando un cliente no carga gasolina nosotros pues les cobramos 5 pesos. La verdad es que esto ya es negocio nuestro, pero bueno, un extra nunca viene mal. A lo que ella me respondió que no había entrado nadie desde hace un buen rato. Yo moviendo la cabeza en señal de disgusto porque ella normalmente le da pena cobrarle a la gente el servicio del baño. Abrí la puerta y no había nadie. Mi compañera solo se me quedó viendo y entre relajo comenzamos a burlarnos sobre la situación. Decíamos que seguro había sido un fantasma y cosas por el estilo. Entre risas pasamos esa situación, pero a una cierta hora de la madrugada el frío se hizo mucho más pesado. Se sentía como te calaba los huesos y se me empezaron a congelar las manos y los pies, incluso la nariz la sentía congelada. Esto fue abruptamente de un
Momento a otro le pregunté a mi compañera si ella también estaba sintiendo esto, a lo cual me dijo que sí, que estaba extraño que pasara de repente, así que me dijo que iría por su sábana para cubrirse un poco del frío. Le dije que la acompañaba si igual ya Metra y halló la mía porque estaba haciendo bastante frío al momento de levantarnos para ir rumbo hacia la oficina. Vimos claramente como una mujer, la cual vestía una clase de gabardina oscura que le cubría todo el cuerpo con una capucha negra, iba caminando en dirección hacia la oficina, así que le grité que no podía entrara y que era acceso restringido solo para empleados de la gasolinera, y solo giró la cabeza lentamente. No le veía la cara, simplemente se veía oscuro dentro de la capucha. Se giró y siguió su camino atravesando la puerta de la oficina. Nosotros nos volteamos a ver, incrédulos de lo que estaba ocurriendo, y tras unos minutos de agarrar valor, fuimos a la oficina, abrimos la puerta, inspeccionamos, pero no había nada. Tomamos nuestras sábanas y volvimos a la estación de gasolina. Para esto, nuestro otro compañero, el señor de 55 años, estaba durmiendo. Le despertamos para contarle lo sucedido, ya que, como se imaginarán, era muy joven en ese entonces. La verdad es que me encontraba en completo shock, igual que mi compañera. Él nos dijo que no se sabe la historia de cómo es que su espíritu vaga por esa zona, pero otros compañeros con los que había estado en ese turno antes de yo y mi compañera ya le habían reportado haberla visto. También dicen que a veces llegan viajeros fantasmas, personas que llegan preguntando por indicaciones, ya que su carro se les descompuso unos kilómetros atrás, y cuando se da la vuelta para llevar a la oficina para llamar al servicio de grúas o algún familiar, simplemente desaparecen y no queda rastros de estos. La verdad es que esa noche sí me dio una vibra muy oscura, sí, sentía el ambiente muy pesado. En otras ocasiones volví a toparme, pero ahora con sombras. Que veía pasar esta vez de la que les hablo clarito? Vi a la persona con una túnica negra. Mi nombre es David. La historia que les contaré es de mi papá, que en paz descanse, trabajar en una gasolinera en el turno de la noche. Un día en la mañana llegó contándome que él estaba sentado en una silla en el cuarto que usaban como bodega. Como no había clientes cargando gasolina ni en la tienda, decidió sacar su celular para entretener un rato y responder mensajes. Estaba en sus asuntos cuando de pronto, con su vista periférica, logró ver de reojo una sombra. Igual no le puso mucha importancia y siguió en sus cosas, cuando de pronto empezó a escuchar una melodía. Esto sí que le llamó la atención, y ahora sí volteó hacia él frente para ver de qué se trataba. Para esto había una barda alta justo enfrente. Grande fue su sorpresa, pues en lo alto de aquel lugar observó una criatura extraña, la cual tenía cuernos y parecía un humano de la cintura hacia arriba, y en la parte de abajo tenía patas de cabra con pezuñas. La melodía que tocaba era algo suave pero hipnótico. De pronto aquella extraña criatura dejó de tocar su flauta y volteó a ver a mi papá. Cruzaron miradas un par de segundos y después simplemente se desvaneció en los seres. Mi papá, incrédulo, se frotó los ojos y creyó que era una alucinación o algo así debido al sueño, ya que esto ocurrió como a las 3 de la madrugada aproximadamente. Fue contar lo que había visto sus compañeros de la gasolinera e incluso los del Otso, pero todos lo tomaron de loco o que les estaba jugando una broma, menos un despachador de gasolina que le dijo que semanas antes le había pasado algo parecido. Él no logró ver aquella extraña criatura como tal, pero dice que como a las 4 de la madrugada escuchó una melodía tocada por una flauta. No le tomó mucha importancia ya, que pensó que se lo había imaginado por el sueño o algo así, pero que ahora que mi papá le contaba lo que había visto, que le tomaba sentido a cu extraño melodía que escuchó en la madrugada aquel día. Mi papá es una persona muy seria y estoy 100% seguro que lo que contó no es un invento ni exageración. Si las historias continuamos, sospechamos que posiblemente mi familia y yo pudimos haber sido víctimas de desaparición forzada. Mi nombre es Josué, tengo 27 años y aunque esto no es una historia sobrenatural como tal, la verdad es que me dio más miedo y temor. Hubiera preferido encontrarme con un fantasma. La historia comienza así. Hace unos meses, mi madre, mi tía y abuela materna, mis 4 primos, de los cuales son menores de edad los 4, y yo hicimos un viaje a Querétaro, ciudad capital. Todo el día transcurrió
Con normalidad íbamos manejando sin ningún contratiempo hasta ya pasaban las 8 de la noche. Aproximadamente paramos a comer uno de esos lugares de paso que hay en la carretera y ya cuando reanudamos nuestro viaje nos dimos cuenta que una llanta le faltaba aire, por lo que buscamos una gasolinera. Nos dimos cuenta de que al lado nuestro había una camioneta tipo van de color negro. Uno de mis primos se dio cuenta de que nos venía siguiendo, pero no le dimos mucha importancia. Llegamos a la gasolinera y la van pasó de largo, y aquí viene lo más raro, entre comillas. Mi tía, quien iba manejando, le pidió a la muchacha que nos estaba atendiendo que nos calibrar las llantas. Lo hizo y la llanta literalmente reventó. Fue evidente que la chica de la gasolinera lo hizo a propósito. Después le pidió disculpas a mi tía y le dijo que fuera una vulcanizadora no muy lejos de ahí que la atendía a su familia y que les dijera que nos había mandado ella. Estuvimos a punto de hacerle caso hasta que un señor que era vigilante del Oxxo de la misma gasolinera se nos acercó y nos dijo que mejor nos quedáramos en el estacionamiento de la tienda, que no nos fuera a pasar nada. Se nos hizo raro al principio, pero al final accedimos. En eso nos dimos cuenta que la misma van que nos venía siguiendo unos metros atrás volvió a pasar. Otra vez pasó otras 4 veces más o menos por la misma zona. La chica que nos atendió se veía muy nerviosa y nos volteaba a ver raro. Mi tía y mamá estuvieron buscando taxis o algún mecánico que pudiera la gasolinera, pero nada. Acomodamos a mis primos en la camioneta para que se durmieran. Dieron las 12, la 1, las 12 y la van pasó otras 4 veces en ese periodo de tiempo. A eso de las 2:30 de la mañana la chica esta que nos atendía se fue. Mi abuela alcanzó a ver que se subió a la van negra que pasaba a cada rato. En ese momento nuestras cabellas empezaron a unir las piezas. Nos metimos a la camioneta y ya no volvimos a salir hasta casi a las 4 de la madrugada, que nos marcó mi tío, el cual vivía relativamente cerca y al que le contamos la situación y fue a ayudarnos a cambiar la llanta. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí estacionados, el señor vigilante nos estuvo cuidando, por así decirlo, ya que no nos quitaba la mirada de encima, pero no era un plan de malicia, sino que más bien vigilaba que no nos fuera a pasar nada. Cuando terminamos de cambiar la llanta, le dimos las gracias y nos fuimos. Tratamos de darle una propina por su servicio y el apoyo que nos dio, sin embargo lo rechazó y solo nos dijo que tuviéramos cuidado porque habían ocurrido muchos delitos en esa carretera. Aquí viene la parte más interesante de la historia. Cuando íbamos de regreso de Querétaro a nuestro municipio, volvimos a ver a la van estacionada frente a una vulcanizadora cerrada. Les juro por Dios que habían al menos 4 señores subiendo bolsas negras. Alán con ellos estaba la chava de la gasolinera y por un costado de la vulcanizadora se veía una camioneta de modelo reciente medio escondida. No sé qué habría sido de nosotros y el señor no nos hubiera dejado quedarnos ahí, o si mi tía hubiera decidido ir a la dichosa vulcanizadora. Posiblemente fue un caso de trata o un robo, el cual terminó de manera trágica. Mi nombre es Marcos, tengo 26 años y si bien no trabajé en una gasolinera como tal, sí estuve laborando en una comercializadora de aceites que seguramente deben de conocer. Se llama Autoson. Esta se encontraba pegado a una gasolinera de Pemex. Los dueños de donde yo trabajaba eran familia de los encargados de dicha gasolinera, por lo cual en ciertas ocasiones les dejaban guardar mercancía, ya que el espacio del Autoson era más reducido. Estos guardaban aceites y cosas en general que a veces excedía nuestro espacio en una tipo bodega que estaba hasta el fondo de la gasolinera, en un lugar que usaban de oficinas cuando ya no había muchos aceites y anticongelantes y ese tipo de cosas que guardaban en dicho lugar. Yo tenía que ir a traer mercancía de la bodega de la gasolinera y siempre que entraba sentí una vibra muy extraña, además de que se sentía un frío muy fuerte aunque no hubiera clima en esa área. Una vez me tocó ver un niño de unos 6 años de edad aproximadamente jugando en la oficina que estaba al lado. Lo vi de espaldas. Este traía un balón y simplemente estaba ahí con su pelota en el piso. No me espanté ni le tomé mucha importancia porque creí que era el hijo de la muchacha que trabajaba como auxiliar de la gasolinera, ya que a veces lo llevaba con ella al trabajo, pero después me empecé a hacer amigo de los empleados de la gasolinera y le comenté sobre esta situación, que había visto a su hijo jugando en las oficinas. Se me
Quedó bien extrañada y me dijo que su hijo tenía unas semanas que su mamá se lo había empezado a cuidar y que era imposible que lo hubiera visto ahí, que seguro se confundió con otro niño. Lo extraño es que este se encontraba dentro de la oficina a la cual solo tienen acceso los empleados de la gasolinera, después preguntando con otros despachadores que a veces les tocaba él. Turno nocturno. Les conté eso y me dijeron que ya lo habían visto antes, que seguido se les aparecía normalmente de madrugada, el cual siempre iba con su balón de fútbol y al darse cuenta que lo estaban observando simplemente desaparecía sin dejar rastro, así como que era común que vieran sombras pequeñas como de un niño moviéndose por la gasolinera. La verdad es que los empleados de las gasolineras han vivido muchas cosas extrañas, por lo que me contaron otro par de historias similares de otros trabajos en los que habían estado, y al parecer para la gente que le gusta trabajar en el turno nocturno es normal que se topen ese tipo de sombras o entes, especialmente aquellos en los que trabajan en lugares remotos o solitarios. Tiempo después me salí de ese trabajo porque conseguí uno mejor. Historias realmente escalofriantes. La soledad de las carreteras, así como su gran porcentaje de naturaleza, hace que las gasolineras sean lugares perfectos para avistamientos sobrenaturales. Y hasta acá házmelo saber comentando la palabra fauno. Si las historias te gustan, deja tu like y suscríbete para que la comunidad de Moral Ma Miedo siga creciendo. Me llamo Damián. Tengo 29 años. Ocurrió hace aproximadamente 4 años atrás. Esto me sucedió en una pequeña ciudad en el estado de Michoacán, para ser más específico, en el puerto de Lázaro Cárdenas. En ese entonces yo trabajaba como despachador de gasolina en una estación de Pemex. Recientemente había entrado al trabajo, así que estaba muy emocionado con este nuevo empleo, ya que tenía algo de tiempo desempleado. Como es de esperar, siempre en cualquier nuevo empleo uno siempre está a la orden tratando de hacer lo máximo posible, menos así soy yo. Si mi patrón me pedía algo en especial, siempre le decía que sí, ya que nunca está de más quedar bien con los jefes. El caso es que ya llevaba un par de semanas laborando y un día se me acerca mi patrona a decirme que se había tomado la decisión de retomar el servicio de 24 horas. Lo recuerdo muy bien, ya que era un día martes y ese día de la semana yo siempre pasaba a visitar a una novia que tenía en ese entonces. Me dijo que gracias al excelente trabajo que venía desempeñando y la confianza que me había ganado, decidió elegirme a mí para tomar el primer turno nocturno en esta modalidad. A decir verdad, antes ya se había trabajado de esta forma en esa estación, pero como está en las afueras de la ciudad, no les rentó mucho y prefirieron mejor dejar el servicio de día. Sin embargo, tras unos años habían tomado la decisión de probar otra vez el 24 séptimas para ver qué tal resultaba en esta ocasión. Claro que yo acepté sin titubear ni un momento. Me fui con mi novia por la tarde y en la noche ya estaba listo para desempeñar mi turno. Entré a las 10 de la noche y a decir verdad es que la temperatura para ser una ciudad calurosa empezó a disminuir. También se lo atribuye un poco a que eran épocas de invierno, así que no me sorprendió mucho, aunque debo de admitir que el hecho que el frío empezara de forma abrupta, así como una corriente de viento fuerte simultáneamente, me puso algo nervioso. Como estaba de prueba, solo estaba una estación en activo, en este caso yo era el despachador. Pronto, poco a poco, todos mis compañeros se fueron retirando y el último en irse fue mi jefe, el cual se me acercó para decirme que estaría solo por esta noche. Me dijo que tuviera muchísimo cuidado de no quedarme dormido, ya que no habría nadie para vigilar la gasolinera, que si tenía algo de sueño me pusiera a hacer cualquier cosa para despertarme y estar activo nuevamente. Cosas típicas supuse, ya que podría haber automovilistas que se aprovecharían de la situación y se despachar gratis la gasolina, o peor aún poder sufrir algún robo por parte de delincuentes. Al no estar prevenido, la noche transcurrió con normalidad. La verdad es que ahora entendía por qué habían cancelado el turno nocturno. Solo habían pasado cerca de 4 o 5 autos en ese lapso de tiempo y eran aproximadamente las 3 de la madrugada y tenía varios minutos desde que había pasado el último automóvil. Como nadie venía, incluso la carretera estaba algo sola, la
Verdad es que me empezó a ganar el sueño, ya estaba bostezando y los ojos se me cerraban cuando me di cuenta que estaba a punto de quedarme dormido. Me levanté para caminar un poco y pasar al baño para echarme agua en los ojos y despertarme. Estaba en el lavamanos cuando prontamente un sonido extraño llamó mi atención. Era una especie de quejidos que sonaban a lo lejos, pero no eran de un humano, sino más bien sonaba como un perro herido que estaba llorando. Esto claramente sí que hizo llamar mi atención y me terminé de despertar por lo extraño de la situación. Traté de buscar de dónde provenía ese extraño ruido, pero me era imposible, ya que en un momento lo escuchaba a lo lejos en el cerro y de pronto lo escuchaba cerca en la entrada de la gasolinera. No entendía qué era lo que estaba pasando. Estaba muy confundido y algo atemorizado, a decir verdad. Mientras pasaban los segundos que se me hacían eternos escuchando aquellos horribles lamentos, empecé a temblar de miedo. La piel se me erizó y ya me encontraba muy nervioso. La temperatura empezó a descender más y estaba temblando. Ya no sabía si era de frío o de miedo. Pronto los sonidos se hicieron más claros, dejaron de parecer de un animal herido a ser de una mujer. Creí que tal vez había sido víctima de algún delito y la habían dejado por ahí cerca y estaba buscando ayuda. Entré en alerta y me puse a buscar hacia todos lados, ya que aunque no es común siempre pueden ocurrir desgracias a desafortunadas mujeres, me dispuse a buscar por los alrededores de la gasolinera entre los matorrales, ya que la gasolinera estaba a las afueras de la ciudad. De pronto algo hizo que se me bajara la presión. Levanté la mirada y a lo lejos vi una mujer de blanco, la cual se iba alejando como si estuviera flotando de donde yo estaba. Esto me atemorizó bastante y me quedé en completo shock. Para mi buena suerte, aquel espectro simplemente se alejó, hasta perderse en el horizonte. El resto de la madrugada transcurrió con normalidad. Pasaron un par de vehículos más a cargar gasolina, lo cual hizo que me tranquilizara un poco más. Al día siguiente hablé con mi jefe y le conté lo sucedido. No supe qué era aquella cosa, pero le dije a mi patrón que no volvería a aceptar estar en el turno de la noche. Lo implementaron un par de semanas más, pero yo creo que mis compañeros tuvieron experiencia similar, ya que dejaron de elaborar en el turno nocturno. También poco después, al final, yo también tuve un encuentro con la famosa Llorona. Buenas noches a la comunidad de terror nocturno. Me llamo David. La siguiente historia que les contaré tiene lugar hace un par de años en las afueras de Tijuana. En una ocasión, como era de costumbre, siempre éramos 2 trabajadores solamente en el turno nocturno para una gasolinera de 6 estaciones o islas. Esta era una gasolinera muy grande en una zona donde solo hay fábricas. En ese entonces se estaba llevando a cabo remodelaciones en la carretera, haciendo que el flujo de automovilistas bajara, perdiendo muchos clientes, lo cual nos pasaba a afectar a nosotros los despachadores, ya que las propinas son parte de nuestros ingresos, ya que el sueldo no es muy alto. Debido a la misma obra que se estaba llevando a cabo, estaba toda la estación de gasolina llena de basura. El polvo se ativó en las máquinas, haciendo que se hiciera tierra. Incluso una de esas bolas del viejo que sale en las caricaturas había pasado por ahí. Nunca había visto una de esas en persona. Debo de decir que hay unos factores que tal vez hicieron que me afectaran mis 5 sentidos, ya que tenía varias semanas durmiendo muy mal por la misma naturaleza del turno nocturno. Aparte de que ese día no había comido bien, tenía frío y hambre y mucho sueño. Adicional a esto, mi madre recién había salido de una operación de alto riesgo y yo me encargaba de cuidarla en mis tiempos libres. Entonces, entre no dormir, no comer bien y cansado, sintiéndome también mal con problemas medio fuertes en mi familia, me empecé a sentir mareado con mucho sueño y me quedé dormido. En un momento que me senté porque me había sentido mal. Tras un par de minutos desperté, esto porque estaba alguien gritando cosas incoherentes en el estacionamiento del Oxxo de la estación de la gasolina. Esta era una vagabunda, es decir, alguien de la calle, la cual se encontraba como enferma de sus facultades mentales, ya que estaba diciendo cosas acerca del y el fin de los tiempos y tonterías por el estilo. El té es que me acerqué porque le habían
corrido del Oxxo y la vi encaminándose hacia una parte de la estación de gasolina donde el público en general tiene el acceso restringido. La verdad es que la zona donde se encuentra la estación es una zona medio peligrosa en general. Me le fui acercando con precaución para ver sus intenciones. De pronto sacó un calendario y un encendedor. Por obvias razones le grité para que se fuera de ahí, ya que es muy peligroso el fuego en una gasolinera, podría provocar un fuerte desastre. En cuanto le grité, la señora empezó a correr, como que se asustó, salió huyendo de ahí y dejó en el piso el calendario que traía consigo. Yo me acerqué para levantarlo y tirarlo a la basura, pero hubo algo que me llamó la atención. Una vez que lo levanté, en sus espacios en blanco venían anotadas cosas de la Santa Muerte en determinadas fechas, supuestamente agendando cuando llegaría él a la tierra y haría sus maldades. Yo leí todo lo que decía él, cual estaba escrito con un plumón de color azul con rojo. Para esto el compañero con el que estaba era muy creyente de la Santa Muerte. Yo la verdad es que sí veo un poco escalofriante la gente que adora a este ente, pero pues cada quien. Yo no tenía ningún problema con él ni sus creencias, simplemente estábamos en el trabajo y a decir verdad es que el muchacho era muy amable y no se metía con nadie ni causaba problemas, así que decidí ir a mostrarle lo que había encontrado. Cuando terminé de leer, levanté la vista para irlo a buscar y me llegó por la espalda tocándome el hombro. La verdad es que acabando de leer esas cosas del y que llegara justo en ese momento por detrás me sacó un gran susto. Se me acercó para decirme que regresáramos a nuestra posición, que porque lo había abandonado tanto tiempo que me estaba buscando a mí. Se me hizo extraño porque todo esto, según tengo entendido, no pasaron más de 5 minutos y él me dijo que llevaba más de 20 minutos buscándome. Un poco extrañado y confundido, sin saber bien lo que pasaba, ya que como dije tenía muchas cosas en la cabeza. Me regresé con él y nos fuimos a resguardar al comedor porque desde ahí teníamos la visión a puerta abierta para ver cuando llegaba algún cliente a cargar gasolina o las patrullas estatales. Entonces de repente empecé a temblar muy fuerte, me sentía muy desesperado, ansioso, como con miedo, y no sé qué pasó, pero me quedé dormido de la nada. Yo creo que me desmayé. Cuando estaba en ese estado soñé que estaba ahí mismo en el comedor, pero que la indigente de hace unos minutos se encontraba dentro con nosotros. Esta me repetía una y otra vez que tenía que cuidarme. Lo curioso es que en mi sueño había espejos, pero no se reflejaba la señora, solo yo. Para esto me desperté muy exaltado y ahí estaba mi compañero a un lado, el cual también se encontraba dormido. Para mi sorpresa, el calendario que había dejado la señora se encontrara en el piso completamente quemado. No tenía noción del tiempo, pero según yo no habían pasado muchos minutos. Para eso desperté a mi compañero y me afirmó que él no lo había hecho. Me quedé muy extrañado, pero no indagué más en el asunto. Un par de minutos después, aproximadamente como 20 minutos, venía un tipo corriendo. Lo venían persiguiendo. Las patrullas le dieron alcance justo en la gasolinera y ya salimos a ver qué pasó. Resulta que llevaba en tanda varios negocios de la misma calle, robando con arma en mano, pero que, gracias a un indigente que andaba haciendo escándalos y quemando unos calendarios por el mismo rumbo, se dieron cuenta sobre este sujeto, ya que su forma de operar era que amarraba a los empleados, que normalmente eran 1 o 2 en los turnos nocturnos, y oía hacia el siguiente comercio. Estuvo muy raro. En realidad no sé si habrá sido una forma de advertirme. Hubo muchas coincidencias, pero me gusta pensar que de alguna forma ese indigente nos salvó de un posible atraco violento que pudo terminar en una desgracia. Buenas noches, mi nombre es Paulina, tengo 33 años y soy del estado de Veracruz. Yo trabajé de administrativo desempeñando el cargo en una gasolinera grande de Pemex, y debo de decir que donde están las bombas de gasolina, a donde están los laques de los empleados que despachan la gasolina, están un poco retirados, y en ese cuarto donde guardan sus cosas los despachadores en el turno de la noche. Estos mencionan que en dicha habitación les azotaban las puertas o los espantaban de alguna manera. Igual, arriba en las oficinas había un cuarto con una mesa y otras cosas. En la noche se sentía pesado el ambiente, pero solo en ese cuarto yo me quedé solo en 2 ocasiones y me daba algo de miedo entrar ya al cerrar y al apagar todo para irme.
Era de bajar casi corriendo porque igual se sentía un miedo inexplicable y al voltear hacia ese lugar no era una opción. Lo único que sé es que una persona que trabajaba ahí falleció de madrugada en ese lugar mientras trabajaba. Sin embargo, no creo que él tenga que ver en estos sucesos. Lo que sí es seguro es que muchos sucesos paranormales se suscitan en este lugar. Tal vez si tenga algo que ver con el deceso de este señor, o tal vez sea por el hecho de que la zona donde se encuentra la gasolinera está un poco retirada de la zona como tal. De igual forma, varios de los empleados del turno nocturno afirman haber visto sombras extrañas merodeando dentro de las oficinas cuando estas ya se encuentran cerradas, así como una mujer que deambula por la zona y que al quererse les acercar a preguntar si ocupaba algo o qué hacía ahí, simplemente se desvaneció en el aire. A mí nunca me tocó nada tan gráfico como lo que cuentan los despachadores, pero sí se sienten energías muy extrañas en ese edificio. Debo de admitirlo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra PEMS para saber que terminar el video. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que la comunidad de Moralma Miedo siga creciendo. Me llamo Andrés, tengo 21 años de edad. Esta historia me ocurrió el año pasado. Nos habíamos embarcado en un viaje familiar derivado de las vacaciones de verano. Afortunadamente a mi padre le concedieron las vacaciones en esa temporada y pudimos salir todos juntos. Era un viaje por carretera. Mi mamá, mi papá y una pequeña hermanita de 13 años que tengo. Nos dirigíamos a Guadalajara. Nosotros somos de Ciudad de Hidalgo. Era un viaje de aproximadamente 6 horas en carretera, así que para evitar el tráfico decidimos viajar de noche. Salimos a las 10 de la noche. Aproximadamente pasamos a cenar a nuestro lugar favorito y después agarramos la carretera federal. Ya llevamos un par de horas de camino. Todo transcurría con normalidad cuando de pronto el carro saltó abruptamente, desestabilizándose. Carretera. Me bajé con mi papá para empujar el carro y redirigir hacia la pista otra vez, ya que caímos en un lugar que tenía lodo y se había atascado. Tras un par de minutos intentándolo, se detuvo una camioneta y se orilló al lado de la carretera. Se bajó y nos preguntó lo que había pasado. Le contamos la situación y nos trató de ayudar a sacar el carro de ahí. Sin embargo, ni siendo 3 hombres pudimos sacarlo. Entonces mi papá recordó que tenía unas cuerdas dentro de la cajuela, así que el señor con su camioneta amarró el carro de mi papá y logramos sacarlo del fango. Sin embargo, una vez hecho esto, nos dimos cuenta que 2 llantas habían quedado inservibles. Claro que aún podíamos manejar, pero la probabilidad de que reventaron a medio camino eran muy altas y nos exponía a un accidente mucho más grave. Le agradecimos al señor y este nos ofreció llevarnos una gasolinera cerca de ahí para pasar la noche, ya que era la 1 de la mañana y iba a ser muy difícil encontrar a alguien que nos pudiera echar la mano para poder resolver este problema. Desde que llegamos a aquella desolada gasolinera sentí algo extraño. Tuve un raro presentimiento como de que algo no andaba bien. Esta gasolinera se encontraba en medio de la carretera, no había nada cerca, ni siquiera había tiendas tipo Oxxo. Estaba totalmente sola y para el colmo solo había una estación en servicio junto a un despachador. Mi papá se le acercó para explicar la situación y decirle que nos estacionáramos y para pasar la noche. Él dijo que estaba bien, que no había problema, pero que estuviéramos alertas, ya que era una carretera un tanto solita. Yo estaba a un lado de mi papá cuando le dijo eso y de verdad es que sentí un pequeño escalofrío. No sabía si interpretarlo como advertencia o como amenaza, pero cualquiera que fuera de las dos, sí que me hizo sentir muy nervioso sus palabras. Mi papá le agradeció y nos regresamos a la camioneta. Los minutos pasaban y el tiempo empezó a correr. Ya se habían hecho las 3 de la madrugada. Mi papá me dijo que se sentía muy cansado, que iba a dormir 1 hora y que me encargara yo de vigilar que si veía algo extraño le despertara, que igual él ya había puesto la alarma para las 4 de la mañana. Por cualquier cosa, afortunadamente había señal de celular y tenía los datos móviles del celular activados, así que me puse a perder el tiempo tratando de distraerme para no quedarme dormido. Aunque no lo parezca, yo me sentía como el hombre de la familia. Sentía que era mi deber proteger a mi familia mientras mi papá dormía.
Pasaron aproximadamente 20 minutos, mi papá ya se había quedado dormido profundamente. Cuando de pronto empecé a escuchar unas extrañas risas, eran como de un niño. Volteé a ver hacia dónde debía estar el despachador de gasolina, pero no había nadie. Lo primero que pensé es que seguramente había ido al baño, así que no le tomé mucha importancia a él. Sonido de las risas seguía sonando, se escuchaban cerca, pero no lograba determinar de qué lugar provenían. Me bajé de la camioneta sin hacer mucho ruido con una valentía impresionante que no supe de dónde saqué, pero como dije sentía que mi deber era proteger a mi familia. Empecé a caminar por los alrededores sin alejarme mucho de la camioneta y vi una pequeña sombra que al darse cuenta de mi presencia se escondió. Estaba en las oficinas administrativas de la misma gasolinera por fuera, es decir, en la esquina. Me armé de valor y fui a investigar qué pasaba. Al doblar esa esquina me encontré con un pequeño niño, el cual tenía un balón entre sus manos. Me quedé mudo cuando vi eso, no sabía qué hacer. Me quedé mirándole durante unos segundos y le pregunté qué caí, pero no me respondió, solo se me quedó viendo. Empecé a caminar hacia él, ya que pensé que tal vez estaba perdido o era tímido o algo así. La verdad es que el sueño y el estrés no me dejaban pensar con claridad. Lo único que sabía es que no era para nada normal que un niño estuviera en un lugar tan desolado y menos a tan altas horas de la noche. Me di la vuelta para ir a buscar al empleado de la gasolinera. Tal vez ya había vuelto y le quería reportar lo que había encontrado. Afortunadamente, ella se encontraba en su estación de trabajo. Ese había ido al baño. Le conté lo que había sucedido detrás de las oficinas administrativas y él soltó una pequeña aire burlona y me dijo: ¿ya te tocó verlo? Le pregunté a qué se refería. Entonces procedió a contarme su historia. Resulta que hace un par de años atrás había una empleada que trabajaba en la oficina. Ella era una mujer muy amable y risueño. Era madre soltera, ya que su ex esposo había fallecido debido a una grave enfermedad. Sin embargo, con los años se recuperó y rehizo su vida. Conoció otro hombre y formaron una familia. Sin embargo, este hombre tenía mucha inclinación por las bebidas alcohólicas y en diversas ocasiones había violentado física y verbalmente a ella y a su hijo. Esta situación la hartó. El hombre ni siquiera trabajaba. Su ex esposo les había dejado como herencia a ella y a su hijo una casa en la cual este hombre vivía gratis. Como el hombre no trabajaba, él se encargaba de cuidar al niño mientras ella se iba a trabajar. Un día tuvieron una discusión muy fuerte y armada de valor decidió correrlo de su casa. El hombre regañadientes se fue. Sin embargo, el historial de violencia que había tenido le hacía sentir miedo de que fuera a regresar, así que no se animaba a dejar a su hijo con nadie cuidándolo en su casa, por lo que le habló a su patrón y le permitió traerse su hijo. Las instalaciones, como dije, era una mujer muy trabajadora y se llevaba bastante bien con todos, así que no hubo mucho problema entre los despachadores y todos los empleados. Conocíamos a su hijo y siempre lo cuidábamos. Él siempre se llevaba un balón de fútbol para jugar y entretenerse en lo que pasaba el día. Sin embargo, en una ocasión un automóvil se detuvo a cargar gasolina. Dentro venía otro niño, el cual se bajó a jugar con el hijo de la mujer. Estaban jugando con el balón y desafortunadamente dio un cañonazo al balón, sacándolo por los aires en dirección hacia la carretera. El niño, en su emoción de que había conocido un nuevo amiguito, salió corriendo por traer el balón. Un despachador se dio cuenta de que iba corriendo y le gritó y corrió detrás de él para alcanzarlo. Sin embargo, esto fue demasiado tarde. Solo se alcanzó a escuchar el chillido de llantas, así como gritos de las personas que estaban ahí cerca cargando gasolina. Se hizo un alboroto afuera y se juntó la multitud de personas en la carretera. La mujer, al notar esto, temiendo lo peor, salió corriendo de las oficinas para encontrarse con la desgarradora escena. En el asfalto se encontrara el pequeño cuerpo de su hijo, el cual ya hacía sin signos vitales. No hubo nada por hacer. El auto venía a muy alta velocidad. Eso le afectó tanto a la pobre mujer que se salió a trabajar de ahí y su tiró al vicio del alcohol. Nunca más se volvió a saber de ella. Lo que sí pasó es que poco tiempo después de ese trágico accidente empezaron a suceder cosas extrañas en la gasolinera, especialmente en la madrugada. Varios automovilistas reportaban escuchar risas de niños
en los baños e incluso algunos de los niños que acompañaban a los automovilistas afirmaban haber visto un niño que estaba jugando a la pelota completamente solo y que se desvanecía en el aire. Al despachador en particular me contó que había visto el niño en diversas ocasiones en el turno de la madrugada. Dice que a veces le prende veladoras para que su alma logre descansar en paz. De pronto sentí al que me dio un escalofrío que me caló hasta los huesos e incluso me hizo temblar del miedo. En mi hombro se posó una mano, empecé a gritar y me di la vuelta, pero era mi papá platicando con él. Despachador, el tiempo se había ido volando, ya eran las 6 de la mañana. Y había amanecido. Me dijo mi papá que ya había contactado a una vulcanizadora que me regresara con él a la camioneta. Esperarlo, me fui con él y le conté lo sucedido, pero no me creyó mucho. Pensó que esa historia me la había contado el trabajador solo para asustarme o algo así. Sí, pero yo estoy completamente seguro que tuve un encuentro con el alma de aquel desafortunado niño que dejó este mundo. Me llamo Paola, tengo 23 años de edad. Esta historia viene de generación en generación. Hace un par de años, mi abuelo me contó que su papá, o sea, mi bisabuelo, les contó una historia bastante peculiar, muy extraña. Decir verdad, mi bisabuelo se desempeñaba trabajando en la zona sur de Veracruz cuando PEM estaba iniciando en los años 1940 aproximadamente. Les tocaba ser guardia en los pozos petroleros de esa zona para evitar posibles robos o incidentes, como ellos le decían, pero como no había mucho personal disponible, los pocos que habían se quedaban solos en medio de la nada varios días en unas choas que eran como unas tipo de cabañas, pero más sencillas. Realmente solo las usaban para dormir un poco y hacer sus necesidades primarias. Me cuenta mi abuelo que una noche mi bisabuelo estaba durmiendo y despertó por el reflejo de una luz destellante, la cual se reflejó de manera abrupta. Él en primera instancia lo que pensó fue que era algún relámpago o algo así, ya que esa noche estaba un poco nublado el cielo antes de que se durmiera, así que se asomó por la ventana para ver el cielo, además para ver qué era lo que pasaba, ya que su caballo se encontraba muy inquieto, relinchando de forma muy extraña, y pensó que tal vez había algún animal o un extraño merodeando la zona. Como dije, a él lo contrataron para cuidar los pozos petroleros, así que debía estar alerta de posibles amenazas. Sin embargo, lo que vio al asomarse por la ventana fue más impresionante de lo que pensaba. De repente, cerca de donde se encontraba, vio una especie de platillo volador, sí, así como los que salen en las caricaturas, pero este se encontraba estacionado, ya que estaba en la tierra. Cerca de este se encontraban dos seres con forma humanoide, tenían cabeza, brazos, ojos y ese tipo de cosas normales. Hasta donde recuerda, lo que le llamó la atención es que no tenían ni un pelo. Eran muy delgados y medían aproximadamente 2 metros, además de ser de un color como gris azulado. Eso es lo mejor que pudo describirlo. Dice que se les quedó viendo fijamente un par de minutos. Estos al parecer estaban conversando entre ellos mismos. Al parecer no se percataron de su presencia, ya que en ningún momento voltearon a ver a la ventana donde mi bisabuelo se encontraba. Viéndolos después de un corto periodo de tiempo, una especie de puerta se abrió de aquella extraña nave y subieron. Es como las plataformas de los aviones de carga que se abren por la parte de atrás, algo así. Se abrió una puerta lateral, la cual estaba compactada perfectamente, ya que no se notaba a simple vista que fuera una especie de puerta al abordar. Simplemente se elevaron por los cielos y en un parpadeo habían desaparecido. A mi parecer su tecnología es muchísimo más superior a la nuestra, ya que mi bisabuelo dice que no hubo ningún movimiento de aire o viento, ni tampoco se vio ninguna clase de energía como fuego o algo que impulsara el extraño objeto volador. Simplemente se elevó como si estuviera levitando o algo así. El caso es que mi bisabuelo cuenta que esa fue la única ocasión que a él le tocó experimentar. Sin embargo, dice que otros compañeros suyos le habían pasado cosas similares, solo que no de tan cerca, sino que simplemente veían objetos extraños sobrevolando el aire, así como luces. Muchos dicen que pudieron ser aviones de aquella época que no eran tan comunes y por eso confundían cualquier aeronave con algo de fuera de este mundo. Sin embargo, yo le creo a mi bisabuelo que él vio directamente con sus propios ojos a seres extraterrestres. Esta historia me ocurrió en la ciudad de Guadalajara. Me llamo Martín, tengo 27 años, era sábado de
fiesta recién había cobrado y me hablaron unos amigos, nos iríamos a un bar y de ahí el after sería en una casa de uno de sus amigos, así que fuimos al bar, todo transcurría con normalidad en el precopeo, se nos hicieron las 11 de la noche y decidimos irnos a la fiesta. Para esto uno de mis dos amigos traía un carro, la casa de su amigo estaba hasta el otro lado de la ciudad. El efecto de las cervezas que nos habíamos tomado unos momentos atrás en el bar empezó a hacer efecto, así que le dije a mi amigo que se detuviera en una gasolinera para poder pasar al baño. Fue así, sí que se detuvo, aprovechó para poner algo de gasolina al carro, le dejé 50 pesos para coparle para la gasolina y me fui hacia los baños, me metí a los urinales para hacer lo mío cuando de pronto escuché que alguien entró al baño, terminé de hacer mis necesidades y me lavé las manos. En eso este sujeto salió de uno de los cubículos. La verdad es que me dio mucha desconfianza, el tipo se veía muy extraño, era desaliñado, tenía vestido totalmente de negro, era un tipo como de aproximadamente 35 años de edad, era muy delgado y tenía muchos tatuajes en el brazo, así como una Santa Muerte en el cuello. Esto sí que me asustó bastante, pero traté de que no se me notara mi nerviosismo. Este hombre se me acercó y me hizo un gesto con la mano de que quería un encendedor, saqué el que tenía y se lo di y se me quedó viendo. Por intuición creí que también me estaba pidiendo un cigarrillo, así que rápidamente saqué la cajetilla, la abrí. Este tomó uno y lo encendió, me empezó a preguntar que si andaba de fiesta y cosas por el estilo. Yo la verdad es que tenía mucha desconfianza, pero ese tipo de baños son de maquinita, es decir, le echas una moneda y te deja pasar como unos barrotes de metal, así que era imposible salir huyendo de ahí. Se terminó su cigarro y me dio las gracias para después irse. Yo me quedé un par de minutos más adentro porque la verdad sentía que me iban a asaltar y quitar todo. De pronto escuché unos gritos de una mujer, salí a ver qué estaba pasando y resulta que este tipo le quitó el celular a la mujer y salió huyendo. Entre sus ropas traía escondido una navaja. Me pongo a pensar que tal vez y no hubiera sido por aquella cajetilla que traía conmigo, probablemente yo hubiera sido la víctima de salto. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra o VNI para saber que terminas de ver el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Me llamo Andrés, actualmente tengo 32 años de edad, de los cuales llevo 3 laborando en una gasolinera, aunque no lo parezca, así como los meseros a nosotros nos va muy bien en relación a las propinas. Desde que entré me pasaron el consejo de siempre cualquier carro que llegara, sin importar si era de modelo reciente o viejo, nosotros le limpiarme la trabajo debido a la gran amabilidad con la que les atiendo y les doy el servicio, aunque claro nunca falta el cliente prepotente, pero ya estoy acostumbrado. Las primeras semanas me fue muy bien, pero hubo una situación que pasó a cambiar todo en la gasolinera. Un par de meses después de entrar a trabajar y entró una nueva compañera. Esta era una señora de unos 46 años. Aproximadamente, o es lo que yo le calculaba a simple vista. Esta mujer era muy reservada y no solía hablar mucho con los demás, sin embargo hacía bien su trabajo, así que no causaba ningún problema. Estuvo laborando con normalidad un par de semanas hasta que la acusaron de haber robado dinero. Ella juraba y perjuraba que jamás haría algo así, que era una persona muy honrada. Sin embargo, el gerente decidió correrla, ya que supuestamente varios clientes se habían quejado de que no les devolvía el cambio, bien o que despachaba menos gasolina de lo que en realidad era. Cuando se dio cuenta que su despido era inminente, es decir, que ya no podía hacer nada para evitarlo, nos empezó a decir a todos que nos arrepentirías por no haberla apoyado con la injusticia por la ¿cuál estaba pasando su jefe al correrla? Nosotros no le tomamos mucha importancia, ya que realmente aquí, aunque hay un buen ambiente laboral, la verdad es que cada quien se rasca con sus propias uñas y nadie mete las manos al fuego por los demás. Por lo mismo que era una gasolinera con alta demanda, siempre había clientes, lo cual significaba más propinas para nosotros y nadie quería perder su empleo por meterse en
problemas. Yo sé que está mal, pero tampoco me iba a arriesgar a ser afectado yo. También no tengo la certeza de si habrá robado o no, solo sé que es que parecía ser una buena persona. Nunca imaginé que fuera capaz de robar o hacer fraude. El caso es que a los pocos días después de que se fue empezaron a suceder cosas muy extrañas en esa gasolinera. La afluencia de gente bajó significativamente y muchos de los conductores que iban ya ni dejaban propinas, aparte de ser mucho más prepotentes de lo que solían ser antes. Y esto solo era la punta del problema. Se empezó a correr el rumor de que en el turno nocturno estaban sucediendo cosas paranormales. Varios despachadores afirmaban haber visto sombras moverse por los alrededores de la gasolinera. Sí bien, esta no estaba ubicada céntrica, se posicionaba en una zona donde había mucho tráfico, era la salida o entronque de la ciudad. No sé cómo les conozcan en sus ciudades el libramiento para tomar carretera federal hacia otras ciudades. Era la mera entrada de la ciudad, pues así que era muy extraño que los automovilistas decidieran ya no detenerse tan seguido y la zona donde se encontraba, si bien no estaba alejada de la civilización como tal, si se encontraba algo despoblado. Realmente no había muchos negocios cercanos y había un lote baldío a un lado. Algunos empleados decían que ella entrada de la madrugada se escuchaba a los perros aullar para tras unos minutos estos empezara a llorar. ¿Han escuchado los lloriqueos de los perros? Son realmente perturbadores. Un despachador contó que una vez logró ver una mujer que estaba vestida de blanco y iba como flotando en el terreno baldo. Le dio mucho miedo, pero decidió acercarse para ver si le podía ayudar en algo, ya que por esa zona había una colonia de bajos recursos y posiblemente la habían agredido y esta había salido en busca de ayuda o algo así. Sin embargo, mientras más se acercaba, más iba sintiendo una extraña sensación de miedo inexplicable, así como un frío más intenso. Dice que cuando estaba a unos 15 metros de distancia aproximadamente de la mujer, esta la volteó a ver y simplemente se desvaneció en el aire. También empezó a haber problemas internos. Siempre faltaba dinero en las cuentas de los despachadores, a veces cantidades pequeñas, en otras ocasiones ya eran algo considerables. Todo esto ya está empezando a generar demasiado descontento entre todos los empleados de la gasolinera, así que varios empezaron a salirse debido a que estaban perdiendo dinero por los faltantes en las cuentas. Extrañamente, nadie quería entrar a trabajar por más anuncios que pusieran de que se solicitaba empleado. Ya un poco desesperados, los encargados decidieron llevar a un padre a bendecir la gasolinera, ya que les habían comentado de los extraños avistamientos que habían tenido algunos de los trabajadores de madrugada. El padre vino y echó agua bendita por diversas áreas de la gasolinera, pero esto pareció no surtir efecto. El cura dijo que sentía una extraña vibra en el lugar. Estaba tenso el ambiente. Ya desesperados por la situación, uno de los empleados le dijo al encargado que él conocía a un santero que podría traerlo para ver si les habían hecho algún trabajo de brujería para afectar a la gasolina. Este, ya desesperado, accedió a llamarlo para requerir de sus servicios. Este llegó e inspeccionó todos los rincones de la gasolinera, así como las oficinas. Cuando entró al baño de empleados, dijo que sintió una vibra maliciosa bastante fuerte. Nos pidió que lo dejaran ahí solo y tras unos 20 minutos de estar ahí dentro, salió con unos extraños objetos. No sé cómo describirlos. Era un animal muerto, así como un listón rojo, y parecía que tenía una hoja de papel, aunque no supe qué decía. Se reunió en privado con él encargado en su oficina y se fue. Sorprendentemente, después de eso la gasolinera volvió a funcionar con normalidad. Volvieron los clientes habituales y el ambiente se sentía más relajado. Le preguntamos al jefe qué le había dicho el santero, pero este simplemente se limitó a decirnos que ya se había resuelto el problema y que no volviéramos a tocar el tema. Me imagino que aquella mujer había hecho un trabajo de brujería en la gasolinera, esto como venganza por haber sido despedido injustamente. Nunca sabré lo que pasó realmente, ya que no se toca el tema, pero es aterrador pensar que la brujería es real y puede ocasionar problemas. Me llamo Saúl. La siguiente historia que te contaré me ocurrió hace unos años cuando trabajaba como despachador de gasolina en una estación de Pemex. En una ocasión, cuando estaba trabajando por la tarde, me encontraba cargándole gasolina a un carro mientras le limpiaba el parabrisas para ver si me ganaba un poco de propina.
extra por el servicio llegó a otro vehículo, este se posicionó atrás del que estaba en turno, no le tomé mucha importancia, aunque este me dio una mala vibra al ponerse ahí, era un carro muy viejo como de los años 90, este venía con los vidrios completamente polarizados, no se podía ver absolutamente nada en su interior, en fin, terminé de cargar la gasolina al conductor y este me recompensado con una propina, la cual agradecí enormemente. Al irse de ahí, el auto de atrás avanzó hasta posicionarse al lado de mí, bajó la ventanilla y para mi sorpresa este era un hombre de unos 80 años aproximadamente. Ahora todo empezaba a tomar más sentido porque ese carro tan antiguo, cuando le pregunté que cuánto iba a querer, me dijo la cantidad, procedía a despachar su gasolina, hasta ahí todo normal, solo que al momento de cobrarle me dio el dinero exacto así como una pequeña caja cerrada, le pregunté qué era eso, pero no me respondió, solo encendió su antiguo carro y se fue de ahí sin decir nada. Yo, extrañado pero intrigado, decidí abrir la caja. En primera instancia me daba algo de miedo, ya que olía bastante mal. Lo primero que imaginé es que seguro era algún animal muerto por el tipo de olor nauseabundo que desprendía. Dicho y hecho, una vez que la abrí, dentro había una CR de pájaro, la cual estaba envuelta en un lazo morado y junto a este había un papel asqueado, pero con curiosidad decidí desamarrar el papel para ver qué decía, pero no había letras sino una clase de símbolos extraños como si fueran runas. Le comenté un compañero la situación y no supo qué decirme, solo se limitó a decirme que lo tirara a la basura, que de seguro padecía sus facultades mentales a esa edad. Lo extraño comienza después de esto. Al salir de mi turno de regreso a mi casa, me asaltaron, me quitaron mi celular, así como el dinero que llevaba conmigo. A media madrugada me despertó una fuerte sensación de malestar, como si sintiera que algo estaba mal, que iba a pasar algo malo. No tenía fuerzas para nada, ni siquiera había cenado esa noche, ya que ni hambre me dio, solo quería estar acostado en la cama. Los siguientes días me levantaba la fuerza para ir a trabajar, ya que no podía darme el lujo de faltar. Sin embargo, por las noches comenzaba otra vez mi sufrimiento. No podía dormir, no era que estuviera preocupado con algo o que tuviera pensamientos intrusivos, simplemente no lograba conciliar el sueño y cuando lograba dormitar unos minutos me despertaba al poco tiempo con terribles pesadillas. Ya desesperado y sin saber qué hacer, decidí contar la situación a unos amigos. Uno de estos me recomendó que fuera con un santero para que me hiciera una limpia, ya que parecía que me habían hecho un trabajo de brujería. Yo soy muy escéptico respecto a este tipo de cosas, pero la verdad es que estaba tan desesperado que yo no sabía qué hacer. Decidí llevarlo a cabo lo que me aconsejó y me recomendó un brujo que ya había hecho limpias a una tía suya. Al día siguiente, saliendo del trabajo, me dirigí hacia el local del santero y me empezó a recorrer el cuerpo con un huevo. Una vez finalizado, me mostró lo que había encontrado. Rompió el huevo y la clara y la yema tenían una combinación de color entre rojo y negro. Me dijo que me habían hecho brujería. Le conté lo que había pasado con el extraño automovilista y me dijo que tal vez alguien lo había mandado para hacerme daño. Nunca supe quién habría sido capaz de mandarme a hacer un trabajo de esa índole. Hasta donde yo sabía, no tenía ningún problema con nadie, no tenía ningún enemigo. Después de eso, empecé a sentirme mejor y todo volvió a la normalidad. Tal vez hay gente que solo se dedica a hacer el mal a las personas, sin importar quiénes sean. Buenas noches. Esa historia que te contaré ocurrió hace muchísimos años atrás. Me llamo Jorge, tengo 53 años y en una ocasión, cuando era joven, hice un viaje con mis amigos hacia Acapulco desde la Ciudad de México, antes Distrito Federal. En ese entonces no había GPS ni mapas como los que hay actualmente, así que nos guiamos por mapas de papel. Iba con 3 amigos viajando de madrugada, aunque estos ya se habían quedado completamente dormidos. Antes no era tan peligroso manejar de noche en carretera. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada y faltaba un buen tramo para llegar a la estación de gasolina más cercana. No me había percatado de que había hecho mal el cálculo, así que ya no me quedaba mucha gasolina. Afortunadamente, a medio camino me encontré con una estación en la carretera. Se me hizo raro, ya que no estaba marcada en el mapa, ni había escuchado de este lugar, así que me entré a la gasolinera, pero no había ningún despachador. A un lado había una tienda con la
luz encendida, así que decidí acercarme para preguntar si alguien me podía vender gasolina. Al abrir la puerta sentí una especie de escalofrío recorrer todo mi cuerpo, como que había algo extraño en el ambiente. Detrás del mostrador se encontraba un hombre de unos 40 años aproximadamente. En ese entonces yo estaba en mis 30. Su le veía algo nervioso por mi presencia. Le pregunté que si no estaba abierta la gasolinera y se empezó a poner bastante nervioso. Me dijo que no y que si no iba a comprar nada que fuera de una vez. Se me hizo una actitud algo grosera, pero la verdad es que tampoco me iba a quedar discutiendo con un tipo en medio de la nada y a menos de madrugada, así que decidí salirme y continuar con mi camino. Salí por la puerta y me dirigí hacia mi automóvil. Cuando llegó una patrulla hacia el lugar, me preguntaron que si yo les había llamado y les dije que no, que estaba pasando, a lo cual me respondieron que habían recibido un reporte de actividad sospechosa en la gasolinera de un hombre de aproximadamente 40 años y estaba merodeando por la zona. Le dije que no, que yo acababa de llegar, pero que en el mostrador había una persona de esa edad aproximadamente que tal vez podrían preguntarle a él. Fue así que se dirigieron inmediatamente hacia la tienda, pero para su sorpresa no lo encontraron dentro hasta que uno de los oficiales gritó que estaba escapando por la sierra, así que procedieron a capturarlo. Yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. El oficial me dijo que no me fuera, que me quería hacer unas preguntas. Mis amigos se despertaron un poco asustados, ya que no sabían qué estaba sucediendo y había mucho alboroto. Tras unos minutos me empezaron a interrogar sobre qué había pasado dentro de la tienda. Yo les conté que solo había pasado a preguntar por el despachador de gasolina, ya que necesitaba cargar combustible, y fue ahí donde me contaron lo que había pasado. Al parecer este sujeto había intentado asaltar la gasolinera, pero el despachador se resistió, a lo cual lamentablemente perdió la vida a manos de este delincuente. Fue que el dueño de la tienda llamó a la policía para alertar sobre ese extraño sujeto, y al ver esto el hombre fue y acabó con la vida del hombre y la tienda. Al ver que yo no tenía nada que ver con la situación, decidieron dejarme ir. Esta es una noche que recordaré todo el resto de mi vida. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal. No olvides suscribirte, dejar tu like y comparte el video.